¿Alguna vez te has visto en una situación de necesidad tan grande y tan desesperada en que tu vida dependiera por completo de otra persona? Quiero repetir la pregunta y quiero que durante la predicación estés meditando en esto. ¿Alguna vez te has visto en una situación tan grande, tan desesperada, en que tu salvación solamente dependiera de otra persona? Cuando tenía 19 años, como muchos de vosotros sabéis, tuve un accidente de coche. En una zona de montaña entre Asturias y León, bastante despoblada. Me salí con el coche que conducía por un barranco, unos 50 metros, un barranco que tenía un desnivel de un 25%, y debido al accidente en el que me golpeé las caderas y me las rompí, quedé en una situación física en la cual era totalmente imposible para mí salir de allí, totalmente imposible. Estaba incapacitado para salir por mis propias fuerzas, y para añadir gravedad a la situación, desde mi punto de vista, nadie sabía que yo estaba allí. Había salido, trabajaba como representante, salía el lunes, volvía el viernes, mis padres estaban fuera, nadie me esperaba en casa, nadie me estaba buscando. Gracias a Dios, después de 48 horas, alguien descubrió el coche. Vio que había ahí un coche, bajaron a ver y me encontraron. Pero yo seguía sin poder usar mis piernas. Yo era totalmente incapaz de salir allí, aunque me habían encontrado, de salir por mis propias fuerzas. Entonces la persona que me encontró me cargó sobre sus espaldas y poco a poco, me llevó hasta la carretera donde me esperaba una ambulancia, y desde allí me llevaron al hospital. Sin la ayuda de esa persona que me socorrió y cargó con mi peso, yo nunca hubiera podido sobrevivir. Era humanamente imposible para mí salir de allí y sobrevivir en esta situación en mis propias fuerzas. Gracias a Dios que la persona que me encontró era alguien fuerte y pudo cargar conmigo. Si hubiera sido alguien débil, hubiera tenido que buscar a otra persona y sentarme a otra persona hasta que alguien pudiera haberme cogido, aunque no pesaba mucho, estaba bastante más delgado, pero necesitaba alguien fuerte para sacarme de allí. Yo puedo decir que vi una situación desesperada en la que mi vida dependió por completo de otra persona. Pero quiero que estéis pensando durante la aplicación si tal vez vosotros os habéis visto en una situación similar, y al final vamos a ver que sí. Ahora, por favor, acompañadme al Evangelio de Lucas, donde vamos a leer una historia real acerca de una persona que estuvo en una situación absolutamente desesperada, aún más desesperada que la mía, y su encuentro con el único que podía poner remedio a esa situación. Y la historia la encontramos en los 3 evangelios sinópticos, pero vamos a leer el relato que el evangelista Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, hace de este encuentro. Está en el capítulo 5 de Lucas, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice: y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y lo primero que podemos observar en esta historia es la situación desesperada. La situación desesperada, lo vemos en el versículo 12. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y debemos entender que la situación de este hombre era realmente terrible, ya que padecía una enfermedad incurable totalmente en esta época. Aún hoy es una enfermedad muy difícil de curar si no se ataja a tiempo. Y no fue hasta el siglo pasado en que se encontró la manera de combatir esta enfermedad con remedios realmente eficaces, porque antes se trataba con cosas que más bien eran supersticiones, pero llegaron los antibióticos y fue cuando se pudo tratar realmente esta enfermedad. Sin ningún tratamiento, como era la situación hace 2000 años, y dependiendo del tipo de lepra, esta enfermedad evoluciona ocasionando deformaciones en la cara, de tal forma que ésta se vuelve totalmente irreconocible, destruyendo las mucosas de la nariz y de la boca, haciendo perder los dientes de tal manera que se hace ininteligible totalmente lo que esta persona habla.
Y asimismo, dependiendo del tipo de lepra, esta puede evolucionar causando la muerte de las células del sistema nervioso, lo que ocasiona un riesgo muy alto de lesiones, ya que la persona que está afectada no tiene sensibilidad en sus miembros. Y esto hace que, debido a las quemaduras y debido a una serie de circunstancias, al final queden cicatrices muy grandes o puede llegar a perder los miembros. Puede llegar a estar mutilado, como pasaba muchas veces. Aparte de estos efectos terribles físicamente, padecer lepra suponía también vivir apartado del resto de la comunidad. No solo de los extraños, sino también de la propia familia, para evitar su contagio. De hecho, las leyes establecían que cuando una persona se descubría que tenía lepra y esta se hacía evidente, el leproso debía ser excluido de cualquier actividad social y tenía que irse a un lugar apartado donde no tuviera contacto con ninguna persona sana. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Si leyéramos, os lo voy a leer yo, Levítico 13, 45, 46 dice las leyes que Dios estableció para su pueblo y, de cierta manera, las leyes para evitar contagios. Dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Y la famosa película Ben-Hur refleja bien este hecho que nos dice la Biblia. Esta película, ambientada en los tiempos de Jesús durante el dominio romano de Palestina, muestra cómo la madre y la hermana de Judá, Ben-Hur, el protagonista de la película, después de estar en la cárcel y contraer allí la lepra, al salir se tuvieron que ir a cuevas apartadas donde estaban todos los leprosos, donde no podían tener relación con otras personas y donde eran alimentados los que tenían familiares misericordiosamente, porque ellos no podían ganarse la vida de ninguna manera. Su supervivencia dependía por completo de la misericordia y de la compasión de los demás. Un leproso en aquellos tiempos era, podríamos decir, un muerto en vida. Era alguien en una situación completamente desesperada, sin ninguna esperanza. Y ninguno de los evangelios nos dice cuánto tiempo llevaba este hombre con esta enfermedad, pero sí que estaba muy avanzada, ya que Lucas nos dice que estaba lleno o repleto de lepra. Por tanto, los años que le quedaran de vida iban a ser terribles para él. Ninguna esperanza, porque no había marcha atrás para su enfermedad. Solo avance en la degradación de su apariencia, avance en su empeoramiento físico, convirtiendo cada día realmente en un tormento, dependiendo de la caridad de otros para sobrevivir y sin ningún afecto de sus seres queridos. No había ninguna esperanza para este leproso, ninguna medicina, ningún remedio, ni un solo rayo de esperanza, solo una terrible cuenta atrás. ¿Puedes comprender la terrible angustia de este hombre? La situación absolutamente desesperada de este leproso. Ahora, al avanzar en el relato, descubrimos un encuentro extraordinario. Un encuentro extraordinario, porque el pasaje continúa con esta frase: y cuando vio a Jesús. Y no sabemos nada del conocimiento que este hombre tenía de Jesús. Tal vez había oído hablar de Jesús a otros, o tal vez había oído de los milagros que había estado haciendo por la tierra de Galilea, que era la región donde él vivía. O tal vez había oído, hacía poco, que Jesús había sanado a la suegra de Pedro, que había sanado a muchos otros enfermos que le habían traído, incluso había sanado a endemoniados, como nos relata el capítulo anterior de Lucas, ya que todas estas sanaciones Jesús las había realizado en la región de Galilea, que era donde este hombre vivía. O tal vez el leproso no solo había oído esto, sino que había visto cómo Jesús había hecho alguna de estas sanidades. No sabemos cómo este leproso tuvo este conocimiento, pero este hombre supo ver en Jesús al único que podía sanar su enfermedad. Y cuando vio a Jesús tuvo el discernimiento para ver en Jesús al Salvador
de su condición sin esperanza. Vio que Jesús de Nazaret era la única persona que podía cambiar su vida, que Jesús era la única esperanza a la que él podía aferrarse. Muchos otros, durante el tiempo que Jesús pasó en la tierra, le vieron, le observaron, pero no descubrieron nada extraordinario en él. La mayoría de las personas que se cruzaron con Jesús siguieron su camino, sin reparar en la extraordinaria persona de Jesús de Nazaret. Pero este leproso supo ver en Jesús al único que podía sanarle. El pasaje nos cuenta algo más acerca de este encuentro extraordinario. Lucas relata cómo este hombre leproso cayó sobre su rostro y le rogó, nos sigue contando. Vemos como en este encuentro extraordinario este hombre tuvo una actitud humilde. Una actitud que hizo que cuando él se dirigió a Jesús para pedirle esto, él tuviera su rostro a la altura de los pies de Jesús. Se humilló completamente delante de Jesús. No tuvo ni una pizca de orgullo. No creía que él tuviera ningún derecho, ni le exigió absolutamente nada. Simplemente se humilló. Y por el tono de su voz vemos que no fue solo una actitud corporal, sino que realmente era una actitud humilde, porque lo que hizo fue rogarle, porque fue consciente de que dependía por completo de la misericordia de Jesús para ser sanado. Pero lo más extraordinario es que este hombre se dirigió a Jesús reconociéndole como Dios. Y lo vemos por la forma en que él comienza su ruego, ya que se dirige a Jesús y le dice, Señor. Y al utilizar este término, este hombre demostró que había reconocido la verdadera identidad de Jesús. Pudo ver aquello que los religiosos, los sabios y los poderosos de su tiempo se negaron a ver, que Jesús era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y aunque este término, Señor, que en griego es kurios, se podía utilizar para designar al dueño de la casa, o podía ser utilizado como un término de cortesía, este hombre, al dirigirse a Jesús como Señor, le estaba reconociendo como Dios, ya que solo Dios podía hacer un milagro así, sanar su enfermedad. Esta es la misma expresión, si recordamos, que Tomás utilizó, uniéndola al nombre de Dios, cuando después de dudar de la resurrección de Jesús, cuando éste se le apareció y le mostró sus heridas, en Juan 20:28 Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Y este Señor, expresado por Tomás, que reconoce a Jesucristo resucitado como Señor y Dios, es el mismo nombre que este leproso utilizó para dirigirse a Jesús. Y muchas veces nosotros, y esta mañana lo hemos hecho, ya sea en las canciones o en las oraciones, lo decimos igualmente y llamamos a Jesús Señor. Y lo hacemos con toda la razón, porque Él lo es. Pero al hacerlo, debemos pensar en la implicación que tiene nombrar a Jesús como el Señor. Acompañadme un momento a Filipenses, al libro de los Filipenses, en el capítulo 2, versículos que van del 5 al 11. Pablo escribe a los filipenses y les recuerda esto, que Jesucristo es el Señor. Y les dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje del Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como el Señor.
ante quien toda rodilla un día se doblará, quiera o no quiera, nos dice el pasaje, y toda lengua declarará, quiera o no quiera, lo mismo que declaró este leproso, que Jesucristo es el Señor. La implicación de esto, de que Jesús es el Señor, es que Él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad sobre todo cuanto existe. Jesús, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha sido, es y será siempre el Señor sobre todo lo creado. Y esto es lo que la palabra de Dios declara repetidas veces. Una de ellas en Colosenses 1, acompañando un momentín ahí, Colosenses 1. Colosenses 1, los versículos 15 al 18. Dice así: Él, refiriéndose al Hijo amado, como encontramos en el versículo 13, a Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Fijémonos en lo que este pasaje de la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo. En Él ha sido creado todo. Todo ha sido creado por Él y para Él. Toda la creación subsiste o es sostenida por Él. Y Él tiene la preeminencia o el señorío sobre todo lo invisible y lo invisible. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, quien es Jesús, el Cristo, ha tenido, tiene y tendrá el señorío y la autoridad sobre todas las cosas de la misma manera que la tiene Dios el Padre. Y es digno de recibir la misma gloria que Dios Padre y la misma adoración, como nos enseña la Biblia en Apocalipsis 5, 12, 13, acompañando un momentín al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 12 y 13, empezando en el 11 mejor, 11 al 13. Dice así: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas de miriadas, y millares de millares, eran incontables, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, nos revela lo que él por medio de una visión está viendo en el cielo. Y nos revela como el Cordero, Jesús, el eterno Hijo de Dios, recibe junto con el que está en el trono, que es Dios el Padre, la alabanza y la adoración de todos los que están en el cielo. Esta es la gloria del Señor Jesús. Pero durante 33 años, el Hijo eterno, quien tiene todo el poder y quien es Señor sobre todas las cosas, en obediencia al Padre y por propia voluntad, se hizo hombre. Y desde su concepción milagrosa en el vientre de la Virgen María hasta su muerte en la cruz, este Señor eterno, quien tiene toda la gloria, tuvo una naturaleza humana, semejante a la nuestra, semejante en nuestras necesidades físicas, semejante en nuestras emociones. Es lo que nos relata la Biblia. Él tuvo hambre, Él tuvo sueño, Él se cansó, Él lloró. Y todo esto sin dejar de ser Dios.
Dios, hombre. Esta verdad que muchos no fueron capaces de ver en la persona de Jesús y por eso lo rechazaron. Sin embargo, este hombre leproso sí supo verlo. Y vio en Jesús aquel quien ha sido, es y será Señor por la eternidad. Señor sobre todas las cosas. Un último aspecto de este encuentro extraordinario que encontramos es la petición del leproso. Se acercó a Jesús y le rogó y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. En primer lugar, reconoció que Jesús tenía poder para hacer lo imposible. No había ningún médico que pudiera sanarle. No había ningún remedio conocido. No había ninguna esperanza aparte de la intervención sobrenatural de Dios. Y este hombre se dirige a Jesús y le dice: si quieres, puedes hacerlo. Tú tienes todo el poder. Tú eres el Señor. Tú has creado todo cuanto existe. Tú has creado la vida y eres Señor sobre todo lo creado, aún sobre la enfermedad. Solo es necesario que tú ejercites tu voluntad para sanarme. Si quieres. No tengo ninguna duda de que tú puedes hacerlo, debido a que eres el Señor, debido a que tienes todo el poder. Solo dependo de tu voluntad. Puedes limpiarme, puedes borrar de mi cuerpo cualquier señal que esta enfermedad haya causado, puedes eliminar cualquier mancha, cualquier deformidad que haya manchado mi carne y mi piel, y dejarme totalmente limpio. Tú puedes, no hay nada imposible para ti. Si quieres, puedes hacerlo. No exijo nada, solo pongo toda mi fe en ti y reconozco que si es tu voluntad, tú puedes hacerlo. Qué acto de fe tan extraordinario, ¿verdad? Aún hoy, con todos los adelantos médicos, es imposible que un leproso sea sanado en el acto. Debe ser tratado con un montón de antibióticos y una vez que es erradicada la enfermedad, las señales del cuerpo seguirán siendo visibles, ya que los antibióticos pueden eliminar la bacteria que causa esta enfermedad, pero nada puede eliminar las cicatrices y las deformidades que esta enfermedad ha producido. Sin embargo, este leproso, en humildad y fe, se acercó a Jesús con plena confianza en que esta sanación milagrosa era plenamente posible para él, ya que Jesús es el Señor, ya que Jesús es Dios y que solo dependía de que fuese su voluntad para sanarle. Si quieres, puedes limpiarme. Este hombre tuvo una fe extraordinaria, pero lo más importante es que la depositó en una persona extraordinaria. Por último, en esta historia encontramos una misericordia infinita, una misericordia infinita. Y la encontramos en la respuesta que Jesús le dio a este hombre leproso. Vayamos un momento al Evangelio de Marcos, que relata este mismo milagro de Jesús y añade un matiz que Lucas no recoge. Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 42. Nos relata la misma historia, pero añade un matiz. Dice Marcos: y vino a un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Marcos nos dice la emoción que el Señor Jesús sintió hacia este hombre lleno de lepra. Tuvo misericordia o compasión, como traduce tal vez tu versión. El Señor Jesús miró a este hombre lleno de lepra y vio su condición. Pero no solo lo visible, lo que era evidente para todos aquellos que estaban viendo a este hombre, el daño que la enfermedad había causado, sino que vio todo el dolor y vio toda la angustia de su corazón. Y pudo ver todo lo que este hombre había sufrido debido a su enfermedad. Y el Evangelio nos dice que el Señor
tuvo misericordia. Y esta palabra define la comprensión del sufrimiento de otro y el deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo ese sufrimiento. Todos nosotros hemos tenido misericordia por otros al verlos sufrir, ¿verdad? Hemos visto una situación de dolor en alguien y la estamos viendo en esta mañana. Y sobre todo si es alguien querido para nosotros, hemos tratado de aliviar o reducir ese dolor, ¿verdad? Y pensamos, me gustaría coger ese dolor, parte de ese dolor y poder cargarlo yo para así descargarle a él. Hemos sentido esa emoción todos nosotros, ¿verdad? Pero nos vemos impotentes. No es posible para nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús sintió una misericordia perfecta por este hombre. Ya que no solo tuvo una comprensión total del dolor físico que este hombre estaba sufriendo y del dolor emocional que este hombre estaba sufriendo, sino que en su misericordia perfecta eliminó por completo lo que causaba este dolor. Jesús de Nazaret, el Dios hombre, demostró que este hombre había depositado su fe en la persona correcta y que no se había equivocado al llamarle Señor. ¿Qué hizo el Señor? Si volvemos al Evangelio de Lucas, al versículo 13, nos dice lo que hizo el Señor. Lucas 5:13, extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra lo dejó. El Señor Jesús, de una manera milagrosa, tocándole, eliminó su enfermedad, y no solo eso, sino que restauró por completo todas sus células. No solo eliminó la enfermedad, sino que las secuelas que la enfermedad había causado también fueron eliminadas. Cada marca, cada cicatriz, cada lesión fue eliminada de la carne de este hombre. ¿Por qué sabemos esto? Porque le dijo, ve, muéstrate al sacerdote para que veas que tienes toda la carne limpia. Si el sacerdote hubiera visto que quedaba algún resto, él no lo hubiera declarado limpio. Pero Jesús, al restaurarle, le restauró completamente de su enfermedad. Un milagro realmente poderoso. Jesús eliminó la enfermedad y restauró cada lesión causada, algo que solo el poder de Dios podía hacer. Es todo el poder de Dios en acción. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, desplegó su poder y sanó y dio una nueva vida a este hombre. Esta historia nos muestra el poder que Jesucristo tiene para sanar cualquier enfermedad. Un poder que puso de manifiesto de una manera totalmente poderosa, de tal forma que prácticamente erradicó la enfermedad en Galilea durante los 3 años que duró su ministerio en la tierra. Sanó a multitud de enfermos, a todos aquellos que se acercaban a él. Quiero volver al principio. Y al principio se hacía una pregunta. ¿Alguna vez te has visto en una situación tan desesperada en que tu supervivencia dependiera por completo de otra persona? Tal vez no te has visto como yo, en un barranco. Tal vez no has tenido una enfermedad, como este leproso. Pero cada uno de nosotros a esta pregunta debe responder sí. Cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo y debido a nuestro pecado, estábamos en una condición absolutamente desesperada. Y quiero decirte que si aún no has acudido a Cristo como tu Salvador, tu situación es mucho peor que la de este leproso. Tienes una enfermedad mucho más grave, mucho más dañina y mucho más deformante que la lepra, y es tu pecado. Estás en una situación desesperada y no hay más esperanza para ti que la que había para este leproso. No hay ningún remedio humano, no hay ninguna filosofía humana, no hay ninguna religión humana que pueda limpiar tu pecado y eliminar las consecuencias de tu pecado. Tal vez piensas que esto es muy exagerado y que no es para tanto, pero Dios no tiene la misma opinión. Él dice en su palabra que cada uno de nosotros es un pecador sin excepción. Todos sin excepción. Nadie es demasiado joven o nadie es demasiado viejo para no serlo. Él nos lo dice en su palabra.
Si vamos un momento a Romanos 3, justo los versículos anteriores,